Hola, soy Jazmín Palma Hernández. Bienvenidos a Brújula Histórica, un podcast del Archivo General Municipal de Centro, cuyo objetivo es la divulgación y análisis de nuestra historia local, estatal y nacional. En el episodio de hoy nos enfocaremos en conocer cómo las mujeres se organizaron y lucharon por el respeto y acceso a sus derechos. Puesto que a lo largo de la historia la experiencia de las mujeres ha ocasionado o ha permitido que se involucren en una resistencia en conjunto. El día de hoy nos acompaña María Luisa García Pérez, licenciada en Psicología con enfoque en el área social por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Recuerdo que hace algunos años fuiste responsable de la brigada en el componente federal de Jóvenes por la Transformación del Instituto Mexicano de la Juventud y acreedora al Premio Estatal de la Juventud en el 2020 por el Instituto Federal de la Juventud y el Deporte de Tabasco. Y pues ha sido parte de la resistencia de las mujeres en la lucha por sus derechos ante pues las desigualdades y desventajas en las que vivimos. Y pues es indispensable hacer mención de que se conmemora el 8 de marzo porque en 1857, en el marco de una huelga masiva de trabajadores, las obreras textiles salieron a manifestarse por las calles de la ciudad para conseguir mejores condiciones laborales, más derechos. En cuanto al trabajo que ellas realizaban, no tuvo una respuesta favorecedora. Entonces, un año después, el 8 de marzo de 1908, al entrar nuevamente en huelga, la realizaron dentro de su centro de trabajo, en los cuales decidieron manifestarse y las dejaron encerradas dentro de su lugar de trabajo, y un incendio que no se pudo controlar le arrebató la vida a 129 mujeres, lo que marcó un precedente en las luchas y las manifestaciones feministas en todo el mundo. En Tabasco podemos hacer mención que durante el gobierno de Francisco J. Múgica, como una muestra de interés hacia la integración por las mujeres, se celebró lo que fue el primer Congreso Feminista en México, el cual se llevó a cabo en nuestra entidad. Y de igual forma, años posteriores, la labor de Tomás Garrido Canaval con la inclusión de las profesoras en lo que fue la educación marcó un precedente de la labor de las mujeres dentro de la educación. De igual forma, pues no fue una batalla fácil. Quiero invitarte a que nos hables de la historia de los movimientos feministas aquí en Tabasco en años recientes y de tu trayectoria al involucrarte en estos. Sí, bueno, pues muchas gracias, Casi, igual por la invitación al podcast. Como bien mencionas, pues mi nombre es María Luisa y durante los últimos años, hablo de 2017 a la fecha, estoy involucrada de la lucha por los derechos de las mujeres, sobre todo en Tabasco, ¿no? Y también pues ese involucramiento me ha permitido percibir cómo ha avanzado el movimiento a nivel nacional, ¿no? De entonces a la fecha, que es cuando comienzo a involucrarme y a tener noción sobre por qué es importante que luchemos por nuestros derechos, ¿no? Mencionas varios hitos de la historia, ¿no? Que han marcado precedente y justamente uno de estos momentos cruciales para el movimiento, al menos en México, es el movimiento Me Too. Alrededor de 2015 a 2017, una campaña en redes sociales que han sido parte crucial de cómo ha avanzado la historia y el movimiento hasta esta fecha. Baja hacia México en una oleada, ¿no? Justo de esta campaña en redes sociales donde muchas mujeres hablan sobre sus experiencias y justo hablan de que yo también fui violentada, ¿no? Y llega una de esas oleadas hasta el sur de México, a Tabasco en específico, y hay una serie de movimientos
que comienzan a surgir en torno a dicha campaña, como es el colectivo de mujeres Tabasco, que surge dentro del ambiente universitario y donde yo pude participar durante varios años, buscando justicia ante los casos de acoso y hostigamiento sexual dentro de la misma universidad, ¿no? Entonces, una lucha bastante importante, ¿no? Donde se rompió el silencio y el miedo de muchas compañeras universitarias para poder pedir justicia, ¿no? Sobre sus casos y sobre los casos de otras compañeras, porque luchar por los derechos de las mujeres no es solamente luchar por un derecho individual, por algo propio, ¿no? Sino también por las experiencias que otras mujeres han vivido, que pueden ser o no las mismas que las mías en este caso, ¿no? Después de estar en el colectivo de mujeres Tabasco, o durante ese mismo periodo, varios otros movimientos o colectivos surgieron aquí en el estado y se conformó un grupo de trabajo bastante importante por ahí de 2019 hasta finales de 2022 o inicios de 2023, se formó una agrupación que se llamó Red de Colectivas Feministas Tabasqueñas, ¿no? Donde más de 17 colectivas de mujeres de todas las edades, de todos los niveles socioeconómicos, se comenzaron a involucrar mucho en la lucha por estos derechos. Cabe mencionar que también muchas ya tenían esta lucha desde antes, ¿no? Pero ahora era cuando se comenzaba a hacer mucho más visible y pues también estuve, ¿no? Involucrada de todo el trabajo que se hizo junto con la Red de Colectivas Tabasqueñas. Uno de estas participaciones, ¿no? Importantes a nivel estatal fue uno de los congresos que se realizó durante pandemia, un congreso feminista que, si bien mencionas, no fue el primero, sí, digamos que fue uno de los primeros, ¿no? A nivel contemporáneo, ya como en años más recientes, en el que se pudieron conjuntar a muchas colegas y compañeras de lucha que tenían mucho para dar de sí mismas, ¿no? En cuanto a su perspectiva respecto al movimiento. Este congreso me parece que fue bastante importante porque visibilizó mucho del trabajo que ya se tenía hecho y justo marcó pauta para la agenda que se propone después, para pasar justamente de esta movilización, ¿no? De conjuntarnos como grupo hacia la organización del trabajo que es importante hacer en materia de derechos de las mujeres en el Estado. Claro, y es que pues las necesidades de las mujeres han llevado a que la resistencia se vea en diversos ámbitos, ya no tanto, digamos, de manera social, o sea, ya en conjunto, sino que en espacios más específicos, como lo son las artes, la docencia, el campo laboral, en lo académico. Entonces es ahí donde yo quiero preguntarte a ti, ¿qué representa en tu vida el 8 de marzo y cuál crees que ha sido el impacto que tienen los movimientos feministas en México? Pues el 8 de marzo para mí es una fecha, la verdad, que me consterna mucho, porque remueve muchos de los pensamientos, sentimientos, mucha de mi postura política, ¿no? Ante los movimientos y cómo han ido avanzando en México durante los últimos años. Para mí es una fecha donde se busca, ¿no? Conmemorar justamente esta lucha que no solamente en Tabasco o en México, sino alrededor del mundo las mujeres hemos tenido por derechos ganados y por derechos que aún están por ganarse. Me parece muy importante mencionar que no solamente el 8M, ¿no? El 8 de marzo es una fecha en la que se conmemoran estos derechos, también está el 25 de noviembre, el 29 de septiembre, luchas, ¿no? Como el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Y muchas otras fechas que enmarcan, ¿no? Esta lucha, que si bien el 8 de marzo
digamos que muchas salimos a marchar, es importante recordar que no solamente el 8 de marzo existe, ¿no? El podcast existe a partir, ¿no? Justo de esta fecha, pero también hay que hablar de todas estas otras fechas en las que también es importante que sostengamos nuestra lucha por los derechos y no solamente el 8 de marzo, que por ahí algunas personas en broma decían, ¿no? Que el 14 de febrero de las feministas. En realidad me parece que sí hemos romantizado un poco la fecha, ¿no? Pero que aún así no se deja de lado la reflexión precisa de este día, de pasar de que, por ejemplo, en años anteriores no nos felicitábamos por ser mujeres, a ahora reflexionar porque en lugar de felicitarnos, pues es importante mantenernos en resistencia, ¿no? y en conjunto como colectivo. Y pues bueno, es importante reconocer que los movimientos sociales se vinculan de manera diferente o de manera diversa, muy distinta con sus inicios, y que los movimientos sociales, incluyendo el movimiento feminista, pues no son una constante, tienen sus altibajos y no por eso dejan de tener la misma importancia, ni hay que restarle la relevancia que debería de tener. Claro, sí, y esto que mencionas es bien importante porque justo yo he sido testigo, ¿no? De cómo pico del movimiento ahora a lo mejor podríamos decir, quizá no es la misma perspectiva que comparten todas mis compañeras con las que en algún momento trabajé, que está en declive, y con esto me refiero únicamente a que ha ido separándose un poco, ¿no? En tanto a las posturas políticas que cada una ha adoptado ya en los diversos, digamos, en las diversas perspectivas que elige cada una tener. Sin embargo, me parece bien importante que aún así no dejemos de resistir juntas, ¿no? Desde los espacios individuales y los espacios colectivos. Entonces, pues justo el llamado es a seguir juntas, el llamado es a no seguir impulsando, ¿no? O seguir propiciando, ¿no? Estas separaciones, sino más bien aprender a organizarnos pese a las diferencias que puedan existir dentro de los movimientos, ¿no? Pero sí, como lo mencionas, pues es una evolución, ¿no? Que sucede con el tiempo, y me parece que aún así el trabajo que se ha hecho ha sido muy valioso, y que muchas compañeras que aún están reconociéndose dentro de esta lucha de derechos y que están buscando que las mujeres sigan ganando terreno, ahora vienen justo con una perspectiva mucho más amplia, ¿no? A partir también de lo que pueden percibir en redes sociales. Te robo también 2 minutos del tiempo solamente para buscar el espacio, ¿no? Para decir que es importante que cuando vemos casos de compañeras desaparecidas, que cuando vemos casos de compañeras que sufrieron feminicidio, que es la mayor expresión de violencia contra las mujeres, pues no seamos partícipes, sobre todo las mujeres, ¿no? Pero el llamado es a la sociedad en general, que no seamos partícipes de esta mediatización más como morbosa, ¿no? O formar un espectáculo de estos sucesos tan horrendos que pasan, ¿no? Sino más bien que la mediatización de los casos la podamos usar con un fin más genuino y buscando justo la justicia para cada caso que sucede, ¿no? En torno a estos, y no solamente para generar morbo o miedo, ¿no? Que no es malo que tengamos miedo, pero que sí es importante saber gestionarlo para movilizarnos y ganar la lucha por los derechos a la justicia de estos casos, y que no vuelvan a repetirse en el futuro, ¿no? Y también el llamado pues al Estado, ¿no? Para que no nos tenga miedo, ¿no? Para que sepa que las mujeres que luchamos podemos aportar mucho dentro de las soluciones, y que no estamos todo el tiempo digamos que, o sea, sí somos vigilantes, ¿no? De que las cosas que buscamos puedan cumplirse, pero que no estamos todo el tiempo enemistadas, ¿no? O sea, buscamos que los ejercicios sean transparentes, que no sean una simulación, y es muy bueno también que se pueda incluir nuestra perspectiva dentro de las políticas públicas que se están planeando para el Estado y para el país en general.
Claro, te agradezco mucho por acompañarnos y por compartirnos tu experiencia, tu trayectoria dentro de este movimiento y pues haciendo énfasis, ¿no?, de que es importante tener en cuenta toda esta información. Y pues de igual forma agradeciendo a quienes nos escuchan y pues invitándolos a que continúen visualizando cada uno de estos episodios.